Agradezco la oportunidad y la invitación. Muchas gracias a Palabra de Clio y también a la Necia, por supuesto, a Yolanda y a Roberto, pues a amable invitación. Y bueno, pensé que voy a estructurar un poco la siguiente plática, que va a durar como 30 minutos, 40 minutos máximo, y después entraríamos como en un debate. Como la plática tiene como tres partes. Una parte sobre los procesos o algunos acontecimientos más recientes, luego como algunos desarrollos de los últimos años y la última parte está enfocada un poco en la historia, en algunas continuidades del fascismo alemán o del nacionalsocialismo después del 45. En todo eso, o sea, muchas cosas son un poco descriptivas, pero que me permiten dibujar un poco la complejidad o el contexto racista en la Alemania de hoy en día, y creo que eso pues, nos va a servir para comprenderlo de una mejor manera. Bueno, empecemos con el terror nazi más reciente, o sea, como el pico, que es como el pico del iceberg. Y empecemos con Hanau. Hanau es una ciudad al sur de Frankfurt, en el centro de Alemania, donde el 19 de febrero de este año, un hombre de la derecha radical y fanático de las teorías de conspiración asesina a nueve migrantes o a 9 personas que toda su vida han vivido allá o en Hanau o en Alemania, pero por parte de la sociedad alemana siempre fueron percibidos como no alemanes, ¿no? Eso también es como un problema muy fuerte en Alemania, que gente que lleva ahí toda su vida, pero que no cuadra en el imaginario dominante de que es alemán, pues no es considerado como extranjero. Bueno, ese tipo de la derecha mata a las 9 personas, después a su mamá y luego se suicida. La policía y el servicio secreto dicen que no habían tenido noticias o informaciones de él, a pesar de que en noviembre del año pasado mandó una carta a la fiscalía de esa misma ciudad en la cual describe bastante explícito sus posiciones y su ideología. Aún así, la policía no hizo nada. Aún así, a pesar de haber como alentado un poco lo que él iba a hacer, no intervino ni la policía ni la fiscalía, y sobre todo, él podía seguir teniendo su permiso de disparar con armas, e incluso tener el derecho de tener armas en su casa, entre los cuales incluso el arma con que mató a esas 9 personas. En la misma ciudad, hace 3 años, en marzo, enfrente de un centro de jóvenes, que es como un centro de recreación donde se encuentran los jóvenes, que muchos de los cuales pues viven igual como en condiciones precarias, y entonces como esos centros les ayuda a vincularse y a pasar pues una vida un poco más digna. Hace 3 años, en marzo, apareció desde la nada en Hanau un hombre vestido de traje de combate y con un arma larga. Intimidó y amenazó a los jóvenes migrantes que estaban ahí en ese momento. Les amenazó, los jóvenes llamaron a la policía arribó, el hombre vestido de traje de combate ya se había dado de fuga, y los jóvenes intentaron de explicarles a la policía pues que habían visto, ¿no? Pero, y eso también es una parte muy fundamental de la realidad alemana, cuando se trata de migrantes, cuando se trata de la relación entre migrantes y policía, la policía no les creyó ni una palabra, incluso les acusó de haber hecho una broma y les iba a cobrar como el costo de haber llegado a ese lugar. La policía no siguió las pistas. Hamza Kurtovic es un joven de aquel momento que estaba ahí presente, dio su testimonio que no fue escuchado,
y Hamza Kurtovic fue asesinado este 19 de febrero. Probablemente el asesino de esas 9 personas fue el mismo güey que estaba vestido en traje de combate. Hamza perdió su vida ahí. Bueno, eso fue Hanau. Ahora pues voy a contar con otro ejemplo, que es Halle. Halle es una ciudad en el este de Alemania. Y ahí, el 9 de octubre, el año pasado, que fue el día Yom Kippur, que es como el día festivo judío más importante para la comunidad judía, un facho intentó ingresar a la sinagoga de esa ciudad para matar a los 50 presentes ahí que estaban celebrando pues, su día festivo. Afortunadamente fracasa ante la puerta de seguridad. Ante eso, bueno, ¿no? Sin hablar de que ni siquiera había protección policíaca allá afuera de la sinagoga, aunque después del Holocausto y después de todo lo que pasó bajo el régimen nacionalsocialista, es más que obvio que la población judía requiere como una protección especial, todavía hoy en día. En vez de, al haber fracasado de entrar, el facho decide asesinar a una mujer que estaba ahí caminando por la calle, por casualidad, la mata, avanza el facho, pasa por un kebab, que es como una tienda, un pequeño restaurante manejado normalmente por turcos o kurdos, dispara, lanza una granada y dispara ahí a un joven, que fue un joven alemán, pero el facho pensaba que fue un árabe, le mata. El asesino grabó todo en vivo, o sea, tenía como con su traje de combate, tenía aquí una GoPro transmitiendo todo en vivo por internet, en diferentes blogs, y bueno, aparte de que se podía presenciar todo, él inicia su video presentándose como Anon, o sea, dijo que hola, yo soy Anon, con lo que probablemente aludió a las fantasías de conspiración de una figura llamada QAnon, que pretende poseer informaciones clasificadas de la Casa Blanca, alertando como a una conspiración mundial de que probablemente exista una red global de tráfico, de secuestro infantil, que tortura a los niños y les saca un gen de rejuvenecimiento. Barack Obama, Hillary Clinton y mucha otra gente supuestamente forma parte de esta red y que así logran mantener su juventud, qué sé yo. Y para el pico de todo, pues supuestamente Donald Trump es el gran salvador. O sea, y COVID ahora es como nada más un poco la fachada bajo la cual se está haciendo un operativo a nivel global para liberar a los niños secuestrados. Bueno, menciono eso para visualizar un poco lo peligroso que son las teorías de conspiración y que, pues, aparte de que no tienen ningún sustento en la realidad social, o sea, es imposible como mantener para que nos expliquen cómo funciona el mundo. Y el vínculo entre esas cosas y la facilidad de que gente como ese facho, ese asesino, pues se vio como influenciado por esa teoría. Bueno, no es teoría, pero por esa conspiración. El asesino pudo ser detenido y la policía en ese caso tampoco tenía conocimiento de él. Y hace 2 semanas en Alemania empezó el juicio. Bueno, ahora mencioné el tercer ejemplo que describe, que nombra un poco otra parte del problemón que tenemos allá. Y vamos a Kassel, que también es una ciudad en el centro de Alemania. Y ahí, el 2 de julio del año pasado, es asesinado el presidente de gobierno de la ciudad, Walter Lübcke, enfrente de su casa. Luego serán detenidos 2 neonazis que ya llevaban años ahí pues, formándose, participando en diferentes estructuras neonazis. Al inicio, el primero confiesa haber
haber asesinado al presidente de gobierno. Luego se deslinda de su testimonio y acusa a su camarada. Hace un mes empezó el juicio. Investigaciones antifascistas revelaron que ambos neonazis ya llevaban un chingo de tiempo en el movimiento neonazi, con un estrecho contacto con personas vinculadas a la sección alemana de la red internacional nazi, que es llamado Combat 18, Combate 18. Ahí el número 18 es un juego de números, o sea, es un código. El 1 representa el A, y el 8, la H, o sea, AH, o sea, Adolf Hitler, combate por Adolf Hitler. Hay también pues, muchos códigos más, como 28, que es BIH, Blood and Honor, sangre y honor, que es como el nombre de esa organización internacional terrorista de la extrema derecha que tiene como presencia en cierta cantidad de países. Bueno, y luego pues hay muchos códigos más que tienen ahí los neonazis. Bueno, la causa desencadenante de que al final haya sido asesinado ese político fue que Walter Lübcke, o sea, es el político, dijo en el 2015, o sea, él defendió públicamente el recibir los refugiados que en ese momento estaban llegando a Alemania. En ese momento llegaban cientos de miles de refugiados a Alemania. Él en un evento público defendió eso, defendió como los valores democráticos, humanitarios y así, y se opuso abiertamente en contra de la derecha. Bueno, eso fue, bueno, el motivo obviamente o sea, que hizo que los dos neonazis le mataron o organizaban su asesinato. Este fue obviamente su racismo y su ideología nazi, ¿no? En aquel momento, bueno, todo el tiempo la policía, a pesar de que ambos neonazis habían sido ya detenidos, habían pasado un tiempo en la cárcel, porque uno de ellos en los años 90 intentó de matar a varios refugiados también, la policía pensaba que que ya se salieron del movimiento, porque ya no aparecieron en marchas o en eventos públicos. Pensaban que esos dos neonazis eran inactivos, pero no fue así, uno, y dos, justo en esa misma ciudad, pues ya habían sido asesinados pues, otras personas migrantes en los últimos años, y siempre con una presencia hasta un cierto punto. Hasta cuál punto en concreto no sabemos, porque, bueno, por algunas cosas que luego les voy a comentar. Y bueno, ¿no? Entonces, los dos asesinaron a él. Lübcke pertenecía al partido cristiano-demócrata, o sea, el mismo partido al que pertenece Angela Merkel, la canciller alemana. Y sin embargo, después del asesinato no salió ni un grito de rabia o de furia o de qué sé yo, de ese partido. O sea, no reaccionaron públicamente, no condenaron el terror nazi o todo lo que se estaba cocinando ya en aquel momento. En vez de ello, fueron colectivos antifascistas y de la izquierda radical que salieron a las calles, que organizaron marchas para alertar del terror nazi. Bueno, fueron 3 ejemplos, espero que no haya sido demasiada información, pero fueron 3 ejemplos que pasaron dentro de 8 meses. Y fueron 3 diferentes grupos de blanca, ¿no? O sea, Walter Lübcke, el último, un oponente político. Luego la población judía y luego como migrantes. Pero, o sea, son 3 grupos bastante distintos, pero los 3 pertenecen a los enemigos históricos de la derecha, ¿no? Además, lo que también une a los 3 grupos es el comportamiento o la reacción de la sociedad mayoritaria ante el peligro racista-fascista. Sociedad mayoritaria, con eso pues decimos allá en Alemania, nos referimos a la población, a la población que es como blanca, liberal, conservadora, que representa la mayoría de la gente allá, ¿no? Entonces, para un poco distinguir entre las diferentes secciones y también para poder nombrar un poco más el problema estructural que tenemos ahí.
Y bueno, ese comportamiento, esa visión de la realidad, los valores o su ideología y también su reacción histórica ante el peligro fascista ha sido siempre lo siguiente. O sea, que la población judía no necesita protección o especial a pesar de lo histórico que ha pasado en Alemania. Los fachos además no representan ningún peligro mayor y mucho menos para alguien que es parte del mismo sistema político. O sea, no es para un político como Walter Lippmann, pues, ¿qué le va a pasar? ¿No? Pero entonces eso fue el parteaguas, lo que pasó el año pasado, para gente como nosotros que lo estamos como investigando, acompañando y criticando. Y además, tercero, pues no hay que prestar atención a los voces migrantes, ¿no? Entonces, ellos no pertenecen a la sociedad mayoritaria, hablan desde un punto, desde una posición totalmente distinta, ven a la sociedad y ven y comprenden la realidad alemana desde un punto de marginalización, de represión, de discriminación. Entonces nos pueden dar testimonio y nos pueden dar como cabida de cómo funciona la realidad, como que es bastante, o sea, de alguna manera bastante enriquecedor, pero también obviamente bastante aplastante, porque mencionan y nombran dinámicas y lógicas de la sociedad que desenmascara de una manera abrumante pues, toda esa fachada democrática y liberal y así, que al final no es, o sea, para ellos no es así. Y bueno, eso fue el comportamiento antes de los atentados. Uno podría pensar, bueno, ¿no? Entonces pues ya pasaron esas tres cosas, fue un partaguas para la sociedad, se dieron cuenta, inició un proceso de concientización, de darse cuenta de cómo funcionan las cosas, que es bastante peligroso, que los fachos se están organizando, que hay como 500 neonazis que son buscados con una orden de aprehensión, pero nadie sabe dónde están y sabemos que se están organizando y armándose, pero no. Todo eso es lo que uno podría pensar que es como normal, pues no está pasando. Y en Alemania, históricamente, se subestima el peligro que viene de estos grupos de la derecha radical. El hecho de que es así también tiene mucho que ver con cómo se creó el sistema político alemán después del 1945. Pero luego pues voy a mencionar algunas cositas sobre eso. Primero viene esta pregunta. ¿En cuál contexto político y social ocurrieron esos tres hechos? O sea, ¿qué une a esos hechos racistas, antisemitas y fascistas? O sea, porque obviamente esos hechos no suceden así nomás, ¿no? Entonces suceden dentro de un contexto específico que fue creado o sea, que se hizo bajo ciertas dinámicas. Entonces hay que analizar un poco qué ha pasado en los últimos años en Alemania. Porque, bueno, entonces, y ahora vengo a la segunda parte de esa intervención, y hablo un poco sobre un nuevo partido político, quizá, bueno, a lo mejor académicamente no es la palabra correcta, pero igual, como mencioné, un movimiento social, pero bastante reaccionario, que construyó, que dio como, o que inició un camino nuevo en Alemania. Y luego también como una ola de atentados racistas a partir del 2015. Primero, la fundación de ese nuevo partido, que es el AfD, la Alternativa para Alemania, fundado en el 2013. Es un partido que antes unía varios sectores de la derecha y de la derecha radical y algunos corrientes de la economía neoliberal y anti-Europa. Diferentes corrientes de la derecha se juntaban ahí, empezó una pugna, una lucha por la hegemonía y ganó sobre la derecha radical. Y ahora es mayoría y determina el camino de ese partido político. Hoy, ese partido político que
ahí están, ahí pues hay como gente nazi, pues ya no o sea, ya perdieron como su cara bonita. Ese partido está presente o tiene presencia parlamentaria en los 16 parlamentos estatales en Alemania y además desde las últimas elecciones federales en el 2017 también está en el Parlamento Federal. Es la primera vez después del 45 que hay un partido así abiertamente nazi dentro del Parlamento Federal. Además, durante las elecciones en Sajonia, un estado alemán en el este del país, es 20% de los votantes entre 18 y 24 años y 24% de los mayores de los 60 años votaron por ese partido nazi. Ningún otro partido recibió tantos votos por esos dos sectores. O sea, para vislumbrar un poco que o sea, no es un problema de gente mayor y tampoco, igual tienen como pegue entre los jóvenes, ¿no? Con esto, además, o sea, con esa presencia en el Parlamento Federal, va de la mano que reciben ahora como millones de euros de impuestos que les pertenecen legalmente y con que pueden hacer, bueno, no pueden hacer lo que quieran, pues porque hay leyes, pero hasta un cierto punto, pero que obviamente que usan y canalizan para crear una fundación política tal como lo están haciendo, ya lo hicieron los demás partidos políticos en Alemania, o sea, a lo mejor conocen algunas que también tienen presencia acá en México, como la conservadora Konrad Adenauer, Fundación Konrad Adenauer, que también creo que tiene presencia acá en el DF, o la Rosa Luxemburgo y la Heinrich Böll. Y bueno, tienen ahora su fundación política y pues con eso van a formar los futuros cuadros nazis. O sea, ahí vamos a ver las nuevas generaciones de los fachos que desde las instituciones pues van a intentar a cambiar y a modificar pues la realidad alemana. Y hoy en día, además, también debido a esa presencia que tienen en los parlamentos, pues el AfD es un actor pues ya bastante establecido, ¿no? Entonces, los medios de comunicación se les considera como un actor legítimo, igual democrático, con que hay que discutir y con que se puede dialogar. Pero es un problema que a lo mejor luego podemos hablar un poco sobre eso porque menciona bastante, porque señala bastante bien esa ridiculez de cómo funcionan los liberales, ¿no? Bueno, dejamos eso aparte y luego pasamos con ese movimiento social que se llama Pegida, que es como Patriotas de Europa en contra de la islamización de su país, o sea, una locura en sí, pero bueno, fue fundada en diciembre de 2014 en la ciudad de Dresden, en el este del país, y empezaron con marchas semanales contra refugiados, contra migrantes, contra todo aquel que supuestamente no es alemán y no es cristiano. Se puede caracterizar a Pegida, así el acrónimo de ese movimiento, como fascistas y racistas. Y miles y miles y miles de personas acudieron a esas marchas semanales. Luego, después de un tiempo, surgieron como en muchas otras ciudades en Alemania, como también copias de ese primer grupo. Lo que se hizo allá en la calle fue lo que al mismo tiempo pasaba en el área institucionalizada, o sea, en todo el ambiente político, ¿no? En los parlamentos, en las instituciones y así. O sea, lo que se pudo observar ahí fue la fusión orgánica, la fusión directa entre nazis, o sea, que gente que no tienen miedo, o sea, no miedo, pero que no tienen sí, que no temen llamarse públicamente nazis o fachos, con la fusión entre ellos y una gran parte racista de esa sociedad mayoritaria. O sea, lo mismo lo que estaba pasando en los parlamentos,
estaba, o en el ambiente mediático, político, se estaba cocinando en las calles. Eso obviamente pues ayuda o les ayudó a conocerse, a comprenderse, a hacer lazos, a ser buenos cuates y a caerse bien, ¿no? Y a pensar en a lo mejor acciones y para hacer política en el futuro, ¿no? Cuando Walter Lübcke, o sea, ese político, ese presidente de gobierno de Kassel fue asesinado, un equipo de una tele alemana fue a una de esas marchas de Pegida entrevistando a la gente que piensa sobre el asesinato. Y había un chingo de gente diciendo, ah, pues de hecho, pues yo sí entiendo por qué la hayan asesinado. O sea, pues porque quiso que Alemania, que el pueblo alemán perdiera ahí su estatus y que dejara de existir, entonces recibió su... Eso fue la lógica consecuencia, la consecuencia lógica, ¿no? Al mismo tiempo también, o sea, viendo la situación dramática en el mar Mediterráneo, donde pues un chingo de migrantes se están ahogando anualmente, o sea, cuando después de Ayotzinapa, aquí en México se decía, pues México pues es un país de fosas clandestinas, pues el mar Mediterráneo también es así, o sea, hay decenas de miles de muertos ahí en ese mar, o sea, ya no es... De hecho, ya es difícil de imaginarse que haya gente, pues, pasan en sus vacaciones, cuando al mismo tiempo, pues, hay un chingo de gente ahogándose ahí. Entonces, al saber que nuevos migrantes estaban como intentando cruzar ese mar, pues los mismos manifestantes gritaban ahí en sus marchas, ahóguense, ahóguense. O sea, son como momentos particulares que en sí demuestran bastante bien de cómo piensa esa gente, ¿no? De cómo piensa esa gente que dentro del sistema mundial pues está al lado ganador de todo, pues por la economía capitalista y por su posición dentro de la estructura capitalista, y luego pues están como demostrando que de valores democráticos, humanitarios, porque siempre se pretende como presentarse bien, y así pues no, o sea, bueno, no, pues no los representan, ¿no? El tercer fenómeno, el tercer proceso, empezó en 2015, o sea, el partido político en 2013, Pegida, Movimiento Social en 2014, y ahora una ola de atentados racistas en 2015, 2016. O sea, entre julio de 2015 y marzo de 2016, aproximadamente de 1 millón de refugiados llega a Alemania, en su mayoría sirios, pero también de otros países, huyendo de guerra, de hambre, de pobreza, etc. Es el verano, ese verano fue el verano de la migración, aquel momento cuando la migración logró derrumbar el régimen fronterizo que pretende detenerlos, ¿no? Un poco similar quizá al otoño de migración acá en México en el 2018, cuando miles y miles de migrantes centroamericanos lograron dejar atrás ese muro fronterizo que también está construyendo López Obrador con su Guardia Nacional. Y la gente llega en trenes a las ciudades alemanas. Son como nosotros las llamamos como las trenes de la esperanza. Y en muchas estaciones, pues cantidades de gente ya les estaba esperando, bajo aplauso, con comida, ropa, medicina. Eso fue la parte antirracista, solidaria de la sociedad alemana. Fue un momento histórico, fue un momento bastante digno. Pero al mismo tiempo empieza una ola de ataques racistas en todo el país. Casas de refugiados, apenas construidas o bajo construcción todavía, son prendidas fuegos y refugiados son atacados en la calle físicamente. La ONG Pro Asyl, o sea, a favor del asilo, registra 3.768 ataques racistas en este año, en el 2016, de los cuales 116 son atentados de incendio y 95 son agresiones físicas. Es un milagro que bajo esta ola no muere nadie.
Pero al mismo tiempo también sucede una detención de grupos terroristas neonazis que estaban planteando atentados de bombas, o ya lo hicieron, ya ejecutaron sus planes, en contra de refugiados y sus enemigos políticos, que en ese momento también, o sea, ahí en esas ocasiones también se dirigieron en contra de gente del partido Die Linke, el partido de la izquierda, o contra antifascistas. Pues. En julio de 2016, un joven estudiante de 18 años en Múnich mata a disparos a 9 personas. Escogió a sus víctimas según el color de su piel. El Estado alemán se tardó 3 pinches años en determinar que fue un acto racista. Bueno, los 3 procesos, o sea, el partido, el movimiento y esa ola de atentados racistas, los 3 procesos, fenómenos y así, pues hay que comprenderlos en su conjunto. O sea, son el motor, representan el motor dentro del ámbito político institucionalizado, dentro de las movilizaciones callejeras y también a nivel individual con respecto a un proceso de radicalización de algunas personas, para que, o sea, esos 3 procesos hacen inteligibles Halle, Hanau y Kassel, o sea, los 3 atentados que mencioné al inicio. O sea, esos 3 atentados pasan dentro y debido a ese contexto político, ¿no? Al cual contribuyeron esos diferentes actores de la derecha radical y en conjunto también con la alianza no explícita, pero una alianza por lo menos implícita de otros partidos políticos que abrieron las puertas a ese partido y así contribuyó a que se hiciera normal hablar de una manera racista, de agredir de una manera racista a migrantes o atacar como todo lo que no pertenece, lo que no parece, pues, lo que no parece alemán y que es declarado de izquierda. Es importante tomar en cuenta que las cabezas pensantes de la derecha, ¿no? O sea, saben que para lograr su cambio se requiere un desplazamiento del marco discursivo, o sea, de los valores democráticos, de los valores humanitarios, de lo que es reconocido por la mayoría de la gente, de lo que consideran legítimo. O sea, ese cambio lo están logrando, o sea, ya lo han logrado hasta un cierto punto. Y eso también porque muchos liberales o partidos liberales creen que son un actor legítimo, entonces tenemos que aceptarlos como tratarlos como iguales, pero así, y creen que se requiere o es necesario una tolerancia ante la intolerancia, ¿no? O sea, creen que es tolerante, así son los valores liberales de aceptar y tolerar y reconocer el racismo de esa gente. Así logran crear legitimidad para otras medidas y otros actos más radicales, más letales. Y así crean también el marco que hace posible que otros que racistas creen o fachos creen que sus acciones sean legítimas. Y eso también, o sea, no, tampoco es así que se les vino a la cabeza esa estrategia, ¿no? Entonces, la nueva derecha europea, pues, latinoamericana no sé, pero yo creo que sí también, leyó obviamente al viejo comunista italiano Antonio Gramsci, ¿no? Con su teoría de hegemonía y así, tal como hizo la CIA después de la derrota en Vietnam, ¿no? Entonces ahí, después de Vietnam, también empezó un cambio en su política contrainsurgente, ¿no? Bueno, la nueva derecha leyó a Gramsci y sabe que para ganar la guerra hay que conseguir la hegemonía cultural primero también, para tener éxito a largo plazo. Para comprenderlo un poco mejor, quizá, hay el blog antifascista NSU
de lo que significa ese nombre voy a mencionar al ratito, y ya vi que ya me pasé de la media hora, pero me voy apurando. Disculpen. Clasifica, o sea, ese blog clasifica la propaganda de la derecha como terrorismo estocástico. Voy a leer la descripción. El terrorismo estocástico describe personas que provocan la resonancia deseada de un acto terrorista en la manera totalmente independiente de cómo será este acto o quién será el victimario o si realmente se realizará dicho acto. El terrorismo estocástico crea una situación en la cual una infinidad de flechas discursivas son disparadas hacia la dirección de victimarios posibles que en algún momento alguien seguramente se siente convocado por esas flechas discursivas y empieza a actuar. Y Hanau, Halle, Kassel, los tres atentados se hacen inteligibles y también la infinidad de otros actos que pasan todos los días, pero de los cuales no tenemos información o noticia. Y así se vuelven inteligibles. Gracias a ese cambio del marco discursivo. Bueno, y ahora para entrar a la tercera y última parte, ¿cómo chingados todo eso fue posible en un país que fue derrotado en el año 45 y supuestamente, bueno, no supuestamente, y donde se hizo un proceso de democratización? Eso tiene que ver con una ruptura incompleta después del nacionalsocialismo alemán y una narrativa de una verdad histórica que marcó y sigue marcando bastante el país y su gente. O sea, a lo que voy es lo siguiente. Los victimarios o los nazis que nunca han sido procesados, o más bien un procesamiento penal selectivo, o sea, seguramente todos conocen los juicios de Nuremberg que pasaron en el 45-46, donde habían 22 acusados principales y en total más de 200 acusados. Habían 36 sentencias de muerte. Y hasta los años 70 habían más juicios, en total habían solamente 100.000 imputados y solamente 6.500 de ellos fueron sentenciados. En la Soviet habían más, habían como 80.000 procesos y sentencias, sea muerte o cárcel. Pero, a ver, 100.000 imputados, 6.000 sentenciados en un país donde casi la población completa estaba atrás y estaba en eso, estaba en el fascismo, estaba apoyando el Tercer Reich. Vivían, no sé, creo que como 60 millones de personas en aquel momento en lo que era el Tercer Reich. 18 millones al final fueron soldados y mínimo 1 millón de gente aprovechó y benefició directamente del nacionalsocialismo y del holocausto, pero nunca fueron procesados. Un país entero se entregó, participó, construyó el nacionalsocialismo y celebró el holocausto. Pero después se empezó a crear una narrativa mentirosa de que de repente todos fueron engañados por el Führer o por Himmler o por Goebbels o así, ¿no? Todos fueron engañados, nadie sabía de nada, nadie sabía de que existían campos de concentración, y de repente todos ayudaban a esconder a judíos. Y nadie participó en el nacionalsocialismo, ¿no? Todavía hoy en día, porque sigue siendo la verdad histórica y una narrativa mentirosa bastante dominante. Los victimarios no procesados, después, como eran cuadros de ese viejo régimen, tanto los aliados como Francia, Inglaterra y sobre todo Estados Unidos, los necesitaban, ¿no? O sea, su conocimiento y sus habilidades y todo lo demás. Entonces ocupaban puestos altos desde los cuales marcaron y fundaron esa República Democrática
esa República Federal de Alemania que tenemos hoy en día. O sea, estaban ahí, fueron los jueces, fueron los policías, fue el jefe del servicio secreto, fueron una infinidad de políticos del Partido Socialdemócrata, del Partido Liberal, del Partido Cristiano Demócrata, que antes eran miembros de la SS o del Partido Nazi o beneficiaban de otra manera del nacionalsocialismo. Bueno, la violencia nazi en Alemania siempre ha habido. Siempre han habido grupos o personas de la derecha radical que mataban gente. Un ejemplo, el 26 de octubre, el 26 de septiembre de 1980 pasó el atentado de Oktoberfest, o sea, una pinche fiesta grandota donde pues la gente de todo el mundo va y se borracha y ya, o sea, no tiene, creo que mucho encanto. Bueno. Y ahí un nazi voló una bomba, mató a sí mismo y a 12 personas más y lesionó a 200 personas. El Estado alemán se tardó 40 años en clasificar este acto como un acto de la derecha radical. O sea, apenas hace 2 o 3 semanas el Estado alemán dijo que eso sí fue un atentado fascista y así prometió 40 años después ayuda a las víctimas. Además, siguen diciendo que el victimario, que el asesino, pues actuaba solo, a pesar de que formaba parte de un grupo derechista que entrenaba con armas, a pesar de que 2 meses después alguien del mismo grupo mató a un editor judío y a su esposa. Bueno, ya casi voy terminando. No puedo no mencionar la reunificación alemana. Eso fue en aquel momento también un parteaguas, porque con la reunificación alemana vino de la mano Mölln, Hoyerswerda, Lichtenhagen, Solingen, nombres de ciudades y pueblos donde neonazis incendiaron casas de refugiados y los alemanes, o sea, no, estaban al lado aplaudiendo y la gente muriéndose dentro de las casas, aplaudiendo e incluso también lanzando bombas molotov a las casas junto con los neonazis. El Estado alemán, en ese momento, pues murieron mucha gente. El Estado alemán dice que desde la reunificación alemana ha habido 109 personas asesinadas por nazis. Es un número bastante bajo. Otros actores, como fundaciones antifascistas y así, antirracistas, dicen que mínimo han habido 208 personas y 13 casos 13 casos más que son inciertos. A esos 208 personas asesinadas, ahí, bajo esa cifra, también se esconden las víctimas de un grupo terrorista de la extrema derecha, NSU, que vivió 10 años en la clandestinidad y que entre 2001 y 2009 mató a 9 migrantes en Alemania. Nada más por accidente fueron descubiertos y 2 de ellos se suicidan. Y en Alemania, tanto como una verdad histórica acá en México con Ayotzinapa, la verdad histórica allá fue así, que fue un trío, que fueron 3 personas nada más que actuaron solo y que no tenían, y sin tomar en cuenta una estructura de apoyo en todo el país que hizo posible que esos tres neonazis pudiesen vivir y matar a tanta gente durante todos esos años. Y que es así también es parte de la verdad o de la realidad dentro de las instituciones alemanas. O sea, actividades fascistas son banalizadas, violencia nazi no es nombrada, no se presta atención de las voces de antifascistas o migrantes, y el servicio secreto interior pues destruyendo evidencias y además siendo cómplice en mínimo en un caso del asesinato de un migrante, de una persona haleyoska. Hoy en día, la sociedad alemana está dividida. O sea, hay aquellos que están al lado de los que predican el racismo y ya no lo llaman racismo, sino el New Speech,
es etnopluralismo, porque el racismo está mal visto, esa palabra, entonces son etnopluralistas, pero el concepto, pero es el mismo concepto, bajo otro nombre. Predican la violencia contra aquellos que no son como ellos, pero también hay aquellos quienes activamente se oponen, ¿no? Que activamente se declaran antirracistas y se solidarizan con los sectores, con los grupos vulnerables. Y luego, pues hay toda esa masa inmóvil que no se declara, que no asume una postura y son los más peligrosos, ¿no? O sea, como siempre es la masa inmóvil, indiferente, que ayude indirectamente a que grupos como los nazis lleguen al poder, ¿no? Entonces, los nazis, o sea, es también el ejemplo histórico, no, al inicio nunca estaban en la mayoría, sino siempre se aprovechaban de la indiferencia del resto, del gran resto de la sociedad. Y bueno, es mi último punto. Los más recientes actos demuestran también una diversificación de los victimarios. O sea, y eso es creo que muy importante para comprender quizá el problema a nivel internacional, hablando de la derecha radical. O sea, Halle y Hanau demuestran que ninguno de los victimarios tenían vínculo alguno, a nivel organizativo por lo menos, con estructuras organizadas, con las estructuras clásicas neonazis. Más bien hicieron sus propios planes, se coordinaban por internet y luego los ejercían. Y así, Halle y Hanau hay que comprender en la misma línea con los atentados internacionales de Christchurch en Nueva Zelanda, donde un nazi mató a 50 personas, o también, por ejemplo, el año pasado en Titan y en El Paso, ¿no? Cuando 2 personas mataron a migrantes, creo que también en su mayoría mexicanos. Mientras, al mismo tiempo, en Kassel demuestra como una fusión entre lo que es como el actuar clásico de los neonazis, como células terroristas de la extrema derecha, y como esos movimientos sociales como Pegida, ¿no? O sea, ellos actuaron, o sea, los 2 asesinatos también asesinaron a ese político de un partido del centro derecha para presionar, para dividir ese mismo sector político, para echarles presión para que unos se iban a aliar con ese acto y otros se deslindaron, ¿no? Pero así también están intentando o echando presión para que todo se vaya agudizándose más y más. Y no son solamente gente que anda suelta, ¿no? Por cuenta propia, sino también son como redes y estructuras dentro del ejército alemán, dentro de la policía, dentro de un grupo de combate especial, el KSK, un poco quizá, bueno, no, sí, el KSK, y ellos se están preparando para un día X, o sea, el día X como el día cuando venga la venganza y cuando de manera coordinada ejecutarán a sus enemigos políticos, ¿no? Y llevan años preparándose, guardando armas, armamento, entrenándose y así. Pero se desconoce cuántas personas son, qué tan avanzados son los planes y qué tan estrecho sea su vínculo con el servicio secreto y así. Cada mes en Alemania aparecen nuevos escándalos, sea desde la policía de Frankfurt, mandando amenazas de muerte a migrantes, sea en el ejército, sea asesores nazis de ese nuevo partido político. No, o sea, no es la primera vez que haya un partido de la derecha radical. Siempre han habido, pero claro, no han sido tan exitosos. O sea, en el 60 y al inicio de los años 60, el Partido Nacional Demócrata, que es como que se veía en línea directa con
partido nazi, estaba a punto de entrar al Parlamento Federal, pero fracasó, o sea, no obtuvo los votos. Los republicanos, otro partido de la derecha radical que sigue habiendo, y muchos otros partidos más muy pequeños que nunca lograron tener mucho éxito por su discurso, pues, por su discurso demasiado pegado a la realidad de los años 30 y 40, y porque obviamente siempre estaba muy mal visto o sea, vincularse, o sea, si una persona se vinculara con ellos, ¿no? O sea, no estaba permitido dentro del marco discursivo democrático, ¿no? Entonces la gente de alguna manera siempre han pensado también de manera racista, pero no se atrevían porque pues, si no bueno, sí, por las consecuencias. Y también los otros partidos políticos, por las mismas divisiones dentro de la derecha radical, divisiones similares como las que conocemos también en las izquierdas, se peleaban, no lograron unificarse y así. Entonces, lo que es el AfD es como una cosa nueva, o sea, saben cómo construir y mantener una cierta coherencia para ellos, donde se ven representados esas ideologías reaccionarias. Pero lo que también es muy importante tomar en cuenta, tampoco había necesidad para los neonazis organizarse en un partido nazi si todos los demás partidos políticos dejaban entrar y participar a los viejos nazis. El mejor ejemplo, quizá, para esa línea política representa lo que decía Strauss, un político bavario que era por muchos años el gobernador de Bavaria. Él dijo en los años 80, no toleramos ninguna fuerza política a la derecha de nosotros. Eso quiere decir que siempre agrupaban también esos sectores radicales de la derecha. No todo se persigue jurídicamente, eso también es o sea, la impunidad allá en Alemania es cabrona, es impresionante. Tampoco todo se nombra, pero seguimos teniendo el mismo problema estructural en Alemania. El problema se llama racismo, y lo que necesitamos ahí en Alemania es un proceso de denazificación 2.0. Eso es todo, muchas gracias.